Procesos cognitivos superiores, desarrollo de aprendizaje y la inteligencia. La inteligencia se puede definir como el conjunto de habilidades, capacidades cognitivas del individuo. Es el resultado final de los diferentes procesos intelectuales. Esto hace referencia a la capacidad de identificar y resolver nuevos problemas para reconocer correctamente los cambios de las situaciones vividas y encontrando soluciones satisfactorias posibles para ellos mismos y para el medio ambiente, respondiendo a los requisitos de adaptación biológica y sociocultural según Dalgarrondo. Bases biológicas de la inteligencia. El lóbulo frontal es exactamente la región responsable de la toma de decisiones, prevención, tratamiento de la información, funciones, motricidad, regulación emocional, procesos ejecutivos, cognición y lógica. Las estructuras de las bases biológicas de la inteligencia en el cerebro están dadas en el lóbulo frontal, que es exactamente la región responsable de la toma de decisiones, prevención, tratamiento de la información, funciones, motricidad, regulación emocional, procesos ejecutivos, cognición y lógica. También se da el desarrollo cognitivo de todas las regiones relacionadas con el intelecto humano según Rodríguez 2021. El lóbulo prefrontal, áreas frontales de broma, la 9, la 10, la 11 y la 12, la corteza prefrontal se relaciona con la inteligencia general, pensamiento, razonamiento, la voluntad, la imaginación, la organización del tiempo, entre otros. En el lóbulo temporal, el área 41 y 42 de broma, las sensaciones auditivas desencadena el proceso de percepción sonora. El área 38 en el lóbulo temporal de Brodmann se dedica exclusivamente a la inteligencia. El área del lóbulo temporal 21 y 22 permite vincular la experimentación de sensaciones al pensamiento y al razonamiento. Los lóbulos temporales con emociones y almacenamiento de la memoria. El hipocampo es el área específica de la memoria y el aprendizaje. El lóbulo parietal, las funciones cognitivas como la atención, el procesamiento numérico y la memoria de trabajo. Y también en este lóbulo encontramos el área de Wernicke 39 y 40, que tiene la función de organizar y verbalizar adecuadamente nuestras ideas. También encontramos el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Características de la inteligencia, la capacidad y las habilidades son el raciocinio lógico, la planeación, la solución de problemas, la abstracción, la comprensión, el analizar, la síntesis, adquisición de conocimientos, establecer prioridades, adaptación del entorno, tiene la capacidad de elegir, conceptualización. Los procesos involucrados en la inteligencia se relacionan con el ciclo de inteligencia, que son los pasos por medio de los cuales se obtiene información y cómo ésta se transforma en la inteligencia, y luego se pone a disposición del individuo para una respuesta, creación o solución. Entre los pasos tenemos la interacción con el entorno, que es la atención, estructura receptora sensorial, que son los sentidos, la memoria a corto plazo, luego esta información pasa a la memoria a largo plazo. Después se da la recuperación de la información almacenada y por último se da el uso de esta información retenida. La influencia del contexto sociocultural en la inteligencia se denomina la teoría histórico-cultural o sociohistórica según Chovich 2001. Tiene la principal representante Vygotsky, quien presenta como idea principal el hecho de que la inteligencia se desarrolla a partir de la experiencia social que el sujeto adquiere en sus interacciones con los adultos, resultando en fuertes efectos en el desarrollo de sus capacidades intelectuales. Según Neves y Damiani 2006, Vygotsky se puede entender como la influencia que genera el medio ambiente y la cultura en medio de donde está rodeado el individuo. Concepto de aprendizaje. Según Piaget y Vygotsky, el aprendizaje es considerado como un proceso a través del cual el individuo adquiere información, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, para construir progresivamente y sin cesar sus representaciones de lo interno, a lo que pertenece, y lo externo, que es lo que está fuera de él, en un constante interrelacionamiento biopsicosocial con su entorno y fundamentalmente en la infancia a través de la ayuda de los demás. Biológicas del aprendizaje. Los estímulos del ambiente son captados por los diferentes sentidos: ojo, nariz, boca, tacto. Estos estímulos son captados por receptores sensoriales que viajan por el sistema nervioso central, que está conformado por la médula espinal y se dirige al cerebro, llevando esta información a neuronas sensoriales. Las neuronas reciben y envían esta información desde y hacia los músculos y diferentes órganos del cuerpo, a través de señales eléctricas y reacciones químicas. Una neurona se comunica con otra por medio de sus componentes estructurales. Esta comunicación o traspaso de información se denomina sinapsis, donde las dendritas son los receptores de otras neuronas y el axón es el emisor de dicha información. Las células gliales apoyan las funciones de las neuronas eliminando sustancias químicas que pueden limitar una buena comunicación neuronal.
Luego de esta información será procesada en los diferentes lóbulos cerebrales. Entre más se refuerce y se practique una acción, más fuerte y extensa será la red de neuronas, posibilitando y haciendo más fácil el proceso de aprendizaje. Estructuras cerebrales relacionadas con el aprendizaje están dadas en la corteza cerebral, que constituye la materia gris que es el cuerpo celular de las neuronas, que a su vez está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho tiene un sentido más artístico. Le corresponde la intuición, la imaginación, el sentido musical y artístico, la percepción en 3D y maneja el lado izquierdo. El hemisferio izquierdo tiene un sentido más analítico. Se encarga del razonamiento, del lenguaje hablado, el lenguaje escrito, de las habilidades científicas, habilidad numérica. Cada hemisferio cerebral está formado por 4 lóbulos. Cada uno cumple una determinada función. El lóbulo occipital es el encargado del procesamiento de la información visual. El lóbulo parietal está encargado del procesamiento del tacto, de la temperatura, la posición del cuerpo, del dolor y la presión. El lóbulo temporal está encargado del procesamiento de la información auditiva. Y el lóbulo frontal aporta la memoria, la planeación, el establecimiento de metas, la creatividad y la toma de decisiones. Las estructuras identificadas en los diferentes tipos de procesamiento de la información: encontramos la información sensorial en la corteza, la memoria en el hipocampo, el lenguaje, la comprensión y la producción en el área de Wernicke y el área de Broca. La emoción se encuentra en la amígdala, el envío de la información de los sentidos, excluyendo al olfato, en la corteza ubicada en el tálamo, la homeostasis del cuerpo ubicado en el hipotálamo, el procesamiento mental en el cuerpo calloso, la atención y percepción en el tallo cerebral y la formación reticular, habilidades motoras en el cerebelo. Características del aprendizaje. Es un proceso dinámico. El aprendizaje no es un proceso de absorción pasiva, ya que su característica más importante es la actividad del aprendiz. Es un proceso continuo, ya que desde el comienzo de la vida el aprendizaje está presente. Es un proceso global o compuesto. Quiere decir que cualquier comportamiento humano incluye siempre aspectos motores, emocionales, ideacionales o mentales. Es un proceso personal que nadie puede aprender por otra persona, porque el aprendizaje es intransferible de un individuo a otro. Es un proceso gradual, se da a través de operaciones cada vez más complejas, porque en cada nueva situación involucra un mayor número de elementos. También es un proceso acumulativo, con sentido progresivista, de adaptación y ajuste social. Analizando el acto de aprender, se verifica que además de la maduración, el aprendizaje resulta de la actividad. Los procesos involucrados en el aprendizaje tienen las siguientes fases, que es la fase de recepción, la fase del almacenamiento, la fase de analizar y la fase de salida. En primer lugar, el cerebro recibe información a través de los sentidos, que es la recepción. Luego guarda la información para un acceso futuro, que es el almacenamiento. Poco después el cerebro se separa y categoriza esta información para que se tenga un sentido, que es el análisis. Y finalmente revela este contenido de alguna manera a través de la habla, la escritura u otra forma de expresión, que es la salida. Cuando adquirimos una nueva información, esta pasa a nuestra memoria de trabajo y permanece allí por un corto tiempo. Entonces, dependiendo de cómo se trabaje con esta información, se puede almacenar por más tiempo o olvidarse por completo. A corto plazo, el siguiente paso sería introducirlos en la memoria a largo plazo utilizando estrategias como debatir el tema con otros, enseñar a alguien o incluso practicar mediante ejercicios. La influencia del contexto sociocultural en el aprendizaje, según la psicología cultural de Lev Vygotsky, 1998, concibe el proceso de interacción del sujeto con otras personas como algo indispensable para la producción de la culturización. En cada construcción de un nuevo aprendizaje, el sujeto se desarrolla haciéndose más partícipe del proceso histórico, social y cultural. Está medida por sistemas simbólicos como el lenguaje. A través de este recurso semiótico, los individuos pueden interactuar entre sí para establecer significados compartidos y paralelamente con esos recursos, lo que en cierta medida dan forma a la percepción de ciertos objetos y eventos en un determinado contexto, así como su interpretación. La interacción con una persona más experimentada en este proceso se convierte en una condición indispensable para superar la brecha
conocida como el desarrollo de la zona próxima.